La historia oficial nos dice que las primeras civilizaciones surgieron hace unos 6000 años con Sumeria como la cuna de la escritura, la agricultura organizada y la vida urbana. Desde ahí, el relato continúa con Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma como los pilares de la humanidad moderna. Pero, ¿y si todo lo que nos han contado es solo una parte de la verdad? ¿Y si antes de Sumeria ya habían existido civilizaciones capaces de hazañas que hoy apenas podemos imaginar? Existen lugares en el mundo que parecen gritar desde las piedras: aquí hubo algo más. Monumentos imposibles, alineaciones astronómicas perfectas y objetos fuera de tiempo que nos hacen pensar que la historia que conocemos está incompleta. Porque lo cierto es que cuanto más excavamos y más descubrimos, más preguntas surgen. La pregunta más inquietante es esta: ¿cómo es posible que pueblos antiguos, sin herramientas de hierro ni máquinas modernas, pudieran mover y tallar piedras de cientos de toneladas con una precisión que ni siquiera hoy resultaría sencilla? ¿Fue solo ingenio humano o hubo algo más que se perdió en el tiempo? Civilizaciones que quizá dominaron conocimientos de astronomía, arquitectura y energía que aún no comprendemos. Civilizaciones que tal vez sucumbieron a catástrofes naturales, guerras o misteriosas desapariciones que las borraron casi por completo de la memoria. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Si ellos existieron y desaparecieron, ¿qué nos dice que nuestra propia civilización no podría correr el mismo destino? Hoy vamos a sumergirnos en un viaje hacia lo desconocido, el misterio de las civilizaciones perdidas, un relato que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos nuestro pasado y nuestro futuro. Si hay algo que desafía la lógica de la historia oficial, son las huellas que aún permanecen en piedra, porque la primera piedra no miente. A través de ella, civilizaciones desaparecidas parecen gritarnos un mensaje que todavía no logramos descifrar. Uno de los ejemplos más impactantes es Göbekli Tepe, en Turquía. Se trata de un conjunto de enormes pilares tallados con figuras de animales y símbolos, con una antigüedad estimada de más de 11.000 años, es decir, miles de años antes de que, supuestamente, existieran ciudades o agricultura organizada. ¿Cómo es posible que un pueblo de cazadores, recolectores, levantara un templo monumental que incluso hoy sería difícil de construir sin maquinaria moderna? En Bolivia encontramos otro enigma: Pumapunku. Allí, bloques de piedra de hasta 130 toneladas fueron cortados y ensamblados con una precisión milimétrica, como si hubieran sido moldeados por máquinas. Las uniones son tan perfectas que no entra ni una hoja de papel entre ellas. Pero lo más inquietante es que no hay registro de herramientas de hierro o bronce capaces de lograr algo semejante en esa época. Y luego está Baalbek, en Líbano. Allí se encuentra Trilithon, 3 bloques de piedra que pesan más de 800 toneladas cada uno. Para ponerlo en perspectiva, ni siquiera hoy podríamos moverlos con facilidad, incluso utilizando grúas de última generación. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Los arqueólogos más tradicionales hablan de ingenio humano, de miles de trabajadores y sistemas de cuerdas y palancas. Pero hay algo que no termina de encajar. ¿Por qué hacerlo imposible si había formas más sencillas de construir? ¿Fue simple obstinación? ¿O acaso sabían algo que nosotros hemos olvidado? Las piedras son solo una parte del misterio. Lo más desconcertante aparece cuando descubrimos objetos y conocimientos que parecen estar completamente fuera de lugar en el tiempo, artefactos que no deberían existir y sin embargo existen. Un ejemplo fascinante es el mapa de Piri Reis, elaborado en 1513. A primera vista parece un mapa más de la época, pero al analizarlo, los expertos descubrieron algo inquietante. Representa con precisión las costas de Sudamérica y, lo más perturbador, la Antártida sin hielo. Esto significaría que alguien cartografió ese continente miles de años antes de que se descubriera oficialmente y mucho antes de que quedara cubierto de hielo. ¿Quién tenía ese conocimiento?
Otro enigma es la batería de Bagdad, un pequeño objeto de arcilla hallado en Irak, datado con más de 2000 años de antigüedad. Su forma y composición, con cobre y hierro en su interior, han llevado a muchos investigadores a proponer que pudo haber funcionado como una rudimentaria batería eléctrica. ¿Por qué una civilización antigua necesitaría electricidad? Y luego está la joya del misterio, el mecanismo de Antiquitera, encontrado en un naufragio griego del siglo II antes de la era común. A simple vista parece un objeto corroído, pero al estudiarlo con rayos X se reveló un complejo engranaje que funcionaba como un ordenador astronómico, capaz de predecir eclipses y posiciones planetarias con una exactitud impresionante. Los propios científicos lo llaman la primera computadora de la humanidad. Estos descubrimientos nos obligan a preguntarnos ¿cómo lograron este nivel de precisión? ¿De dónde obtuvieron un conocimiento tan avanzado? ¿Fue fruto del ingenio humano o el legado de una civilización mucho más antigua y olvidada? Si es así, entonces nuestra historia no comienza hace 6000 años. Comienza mucho antes y aún no sabemos dónde. Si aceptamos la posibilidad de que existieron civilizaciones avanzadas antes de la historia oficial, surge de inmediato una pregunta inevitable. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no dejaron ciudades enteras, escritos o tecnología que podamos estudiar con claridad? La respuesta más inquietante es que quizá fueron víctimas de catástrofes globales tan devastadoras que borraron casi todo rastro de su existencia. Una de las teorías más discutidas es la del impacto de un meteorito durante el periodo conocido como Younger Dryas, hace unos 12.000 años. Según algunos investigadores, este evento habría provocado un cambio climático súbito, derritiendo enormes capas de hielo y generando inundaciones de proporciones bíblicas. Curiosamente, esa fecha coincide con los relatos del diluvio universal presentes en culturas tan distantes como la sumeria, la bíblica y la maya. ¿Acaso todas recordaban el mismo desastre? Otros hablan de erupciones volcánicas colosales, terremotos o tsunamis que podrían haber arrasado continentes enteros. La isla de Santorini, por ejemplo, explotó hace más de 3000 años y borró en un instante a la floreciente civilización minoica. Si esto ocurrió en tiempos relativamente recientes, ¿qué catástrofes mucho más antiguas podrían haber acabado con culturas avanzadas que aún desconocemos? También está la posibilidad de que esas civilizaciones hayan sucumbido a su propia grandeza, guerras internas, agotamiento de recursos o un colapso tecnológico del que nunca pudieron recuperarse. Lo cierto es que, sea cual sea la causa, el resultado fue el mismo: un silencio profundo en la historia, como si alguien hubiera borrado casi todas las páginas de un libro que apenas ahora intentamos reconstruir. Y entonces surge otra inquietud. Si ellos desaparecieron de forma repentina, ¿qué nos hace pensar que nuestra civilización está a salvo del mismo destino? Cuando descubrimos monumentos imposibles, objetos fuera de su tiempo o leyendas que parecen hablar de catástrofes reales, lo lógico sería que la historia oficial replanteara sus certezas. Pero lo que suele ocurrir es lo contrario: silencio, resistencia y, en muchos casos, descalificación hacia quienes se atreven a cuestionar la versión establecida. La arqueología tradicional sostiene que la humanidad solo comenzó a desarrollar civilizaciones avanzadas hace unos 6000 años. Todo lo que sale de ese marco es etiquetado como anomalía o coincidencia. Göbekli Tepe, por ejemplo, se presentó al mundo como un hallazgo revolucionario, pero incluso ahí se intenta explicar con la narrativa de cazadores ingeniosos, en lugar de aceptar la posibilidad de un conocimiento más antiguo y organizado. Lo mismo ocurre con artefactos como el mecanismo de Antiquitera o la batería de Bagdad. Se los estudia, sí, pero sin profundizar en lo que realmente implican. Porque aceptar que hace miles de años existieron tecnologías que no encajan con el relato oficial significaría reescribir la historia desde sus cimientos. Y aquí entra un factor humano. ¿Cuánto de esta resistencia es miedo a lo desconocido y cuánto es miedo a perder poder académico? Porque si aceptamos que hubo civilizaciones avanzadas antes de lo que creemos, también debemos aceptar que no lo sabemos todo. Lo más inquietante es pensar que quizá las piezas del rompecabezas ya estén ahí,
dispersas en museos, excavaciones y archivos. Pero si no las unimos, jamás veremos la imagen completa. Tal vez la pregunta no sea si existieron estas civilizaciones, sino ¿por qué hay tanto esfuerzo en mantenerlas en la sombra? ¿Qué pasaría si mañana aceptáramos que nuestra historia es mucho más antigua, compleja y misteriosa de lo que nos han enseñado? La historia que conocemos podría ser solo la punta del iceberg. Civilizaciones que levantaron monumentos imposibles, que dominaron conocimientos que aún hoy nos parecen inalcanzables y que de repente desaparecieron sin dejar rastro. Si todo esto es cierto, entonces nuestra historia no comenzó hace 6000 años, sino mucho antes. Pero la gran pregunta es, ¿qué les ocurrió? ¿Fue la naturaleza la que los borró del mapa? ¿O acaso se destruyeron a sí mismos como nosotros podríamos hacerlo algún día? Lo inquietante es que, si existieron y cayeron, entonces, nosotros no somos la primera civilización avanzada de la Tierra y tal vez tampoco seamos la última. Y ahora dime, ¿crees que hubo civilizaciones antes de la nuestra? ¿Estamos destinados a repetir su destino? Te leo en los comentarios. Y como siempre, si este video te gustó, regálame un like y suscríbete para no perderte todo lo que estaremos compartiendo aquí en DatoCrack TV, donde se encuentran los misterios del mundo que no conocías.